otra vez después, por favor. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esa es la versión Reina Valera. Le voy a leer yo la versión latinoamericana. Dice así: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es como que nunca ha creído en Dios. Voy a cumplir 25 años el próximo año, en el 2018. ¿Cuánto creen eso? Solo 3 creen que voy a cumplir 25. ¿Ah? Boda de plata. ¿De qué? De edad. ¿A qué cree que estaba hablando? 25 años voy a cumplir. Sí, pero tiene razón, Dios. 25 años de ministerio. He escuchado este mensaje en la boca de muchos pastores. Pongo el internet y pongo todas las cosas. Y sé que usted lo leyó y usted cree entender lo que yo le voy a predicar. ¿Usted cree que yo le voy a hablar de un hombre que no trabaja y que no gana lo suficiente y no lleva dinero a su casa y entonces que niega su fe? Eso fue lo que a mí también me enseñaron. Deme lugar a la duda, yo le voy a contar la historia de otra manera hoy. Esta historia nos habla de un proveedor. Yo quiero empezar diciendo 4 cosas. Bueno, ¿de qué nos proveerá Dios? ¿De cuántas cosas nos proveerá Dios? Algunos dirán de todo, ¿no? ¿Cuánto le damos el mérito a Dios de que Él nos provee de todo? Amén. Que Dios nos provee de trabajo. Amén. Que Dios nos provee de salud. Amén. Que Dios nos provee de todo. Pero déjeme decirle 4 cosas que yo quiero tomar en cuenta de que Dios nos provee. La primera gran cosa de la que Dios nos proveyó fue de la vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? O sea, lo primero que hizo Dios fue darnos la vida. Él nos proveyó de la vida. La segunda cosa de la que Dios nos proveyó después de la vida, ¿qué sería? Primero nos dio la vida. ¿Y después qué nos dio Dios? Una familia. Muy bien, muchachito. Muy bien, muchachito. Dios nos proveyó de una familia. Ese sonido. Dios nos proveyó de una familia. La tercera cosa que Dios nos va a proveer, o que Dios nos proveyó, es de oportunidades. Dios nos va a ir dando oportunidades en la vida. Quítenme eso, por favor. La tercera cosa que Dios nos proveyó fue, y que nos va a seguir proveyendo, es oportunidades. Algunos no aprovechamos las oportunidades, pero déjame decirte algo. Dios te va a dar otras oportunidades más adelante. Dios te dio una oportunidad de trabajo, la perdiste. Hay una buena noticia. Vendrán nuevas oportunidades de trabajo. Te peleaste con alguien, discutiste con alguien, rompiste con alguien. Dios te va a dar una oportunidad para que eso se supere. Y la cuarta cosa que yo quiero que tomemos en cuenta hoy es que Dios nos va a proveer, o nos proveyó, de su palabra. 4 grandes cosas que Dios nos proveyó. Primero, la vida. Segundo, una familia. Tercero, oportunidades. Cuarta cosa, muy bien, muchachitos, muy bien, muchachitos, están diferentes. Bueno, excelente. Quiero quedarme unos minutitos en este asunto de la provisión de Dios en el nivel de la palabra. O sea, la provisión de Dios en el nivel de la palabra es que para nosotros este es el pan espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Este
es el plan espiritual. Pero en Mateo capítulo 16, versículo 12, Mateo 16, 12, vamos a ponerlo ahí para que la gente lo lea. Dice la palabra: entonces entendieron que no les había dicho Jesús que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lo que estaba diciendo es que Dios nos alimenta por su palabra, pero hay niveles de alimentarnos. O sea, ¿cómo nos alimentamos físicamente? ¿Por dónde nos alimentamos físicamente? Por la boca. ¿Y espiritualmente? Por los oídos. Por los ojos. Vamos bien. Entonces, es importante en la vida lo que tú estás oyendo y viendo. Mire, algunos dicen que conmigo no se deben de platicar cosas porque yo las saco en la prédica, pero ¿qué? Esas son mis cosas. Porque yo tengo que compartirlo, así Dios me nutre, ¿no? Dios me los pone para que me digan esas cosas, porque yo aprenda y les enseñe cosas. Mire, 6 horas después en el aeropuerto de México, durmiendo, medio dormido, la cara inflamada, cansado. Aterrizamos como a las 6 de la tarde en el aeropuerto de Managua. Me llegan a traer al aeropuerto. ¿Y qué cree usted que me empezaron a platicar desde que yo me subí a la camioneta? ¿Ah? Ay, ojalá. ¿Cuál cree usted fue que el tema desde que puse mi pie en la camioneta? Después de bienvenido, apóstol. ¿Ah? La lluvia. La lluvia aquí, la lluvia allá, la lluvia, la lluvia, la lluvia, los muertos, y le eché ganas para no portarme mal en esa camioneta. Porque ya había escuchado de la lluvia en el internet, ya había escuchado de la lluvia en las noticias, y me encuentro en mi país que la única cosa que tiene que contarme es la lluvia. No monté la actividad porque llovió. No se hizo tal cosa porque llovió. Y llovió, y llovió, y llovió, y llovió, y llovió. ¿Ok? No pasó nada. Vamos para la Paz Centro. A los de que iban para la Paz no los había visto, ¿no? Y cuando nos subimos a la camioneta y arranco, ¿de qué creen que me comentaron? Lluvia. ¿Ah? Pero yo no pude más. No habíamos llegado a la Texaco cuando les dije: se callan todos. No me interesa escuchar de la lluvia. La lluvia ya pasó, hay sol. Y le dije: les quiero hacer una pregunta. Quiero que los que van aquí en la camioneta, iban todos alcanzaron, íbamos 5, hoy solo hombres. Entonces iban 4 atrás y 2 adelante, íbamos 6. De un nivel latino. No, iban 3 y 2 ahí. Y me empiezan a conversar y le digo yo: hagamos una cosa. Quiero escuchar en esta camioneta que alguien me cuente las 3 cosas extraordinarias que están pasando en su vida. Quiero que alguien en esta camioneta me diga las cosas maravillosas que está esperando de esta semana. Quiero que en esta camioneta alguien me cuente qué va a ocurrir en el fin de año en su familia. Y le digo que van a la derecha. Contame. ¿Ah? No tenía nada que contar. Y como no estamos en nada, estamos hablando de lo que están hablando los que no están en nada. La lluvia.
así los chinos me enseñaron a hablar ahora. Le digo, me levanté a las 2:45 de la mañana. Estoy despierto estudiando a las 2:45 de la mañana. ¿Y sabe lo que estaba haciendo a las 2:45 de la mañana? Este será un día extraordinario. Este día, Señor, tú le vas a hablar a tu pueblo. Hoy van a haber vidas transformadas. Esta semana que viene hay cosas con las que me vas a sorprender. Para mi vida, mi casa, mi familia, viene un fin de año extraordinario, Señor. Perdón, pero ¿de qué están platicando ustedes en estos días? Bueno, vamos para la casa. Uno se le había quedado por la casa. Se sube a la camioneta. Le hacemos lugar ahí donde van 3 atrás porque se vayan 4. Alguien le hace una pregunta apenas se sube. Oye, y no te mientas cosa. ¿Qué creíste que contestó el que se subió? ¿Qué contestó? Porque estaba lloviendo. Es que estuvo lloviendo. No entendió, pero está entendiendo hoy porque no sé si preguntó. Solo sé lo que pasó aquí. No había nada más que platicar. ¿Crees tú que yo te vine a platicar de Japón y China hoy? Ayer ya pasó mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Si quieres saber de China y Japón, invíteme a un café por ahí, le platico cosas de China. No, sinceramente, no tengo tiempo para platicar de China y Japón. China y Japón ya pasó. Tengo que hablar de Australia, o de Finlandia, o de Rusia, de lo que está delante, de lo que hay que conquistar, de dónde se debe de llegar, porque eso ya se alcanzó. Hoy no miro ganas como que nadie me quiere invitar a comer hoy en la noche. Le da nervio de saber cuál sería la conversación. Si me sentara contigo 5 minutos, ¿de qué hablaríamos contigo? Que esta semana tienes que pagar el banco y no tienes dinero. Que todos en tu familia están enfermos. Hasta el pajarito que te regaló tu tía. ¿De qué estás hablando? Porque lo que oyes y lo que ves es lo que va a marcar qué tipo de persona eres tú. Si hablas con chismoso, ¿de qué crees que tú vas a hablar con alguien mañana? Si hablas con quejosos, ¿de qué crees tú que vas a hablar mañana? ¿Y cuál será el mundo del que vive? Y si hablas con gente que va para algo, ¿de qué vas a hablar mañana? ¿De dónde tú quieres también ir? Déjeme decirle que se puede vivir sin WhatsApp y sin Facebook. Porque una cosa de la que yo investigué cuando llegamos a China es que en China no hay WhatsApp, y en China no hay Facebook, y en China no hay Google. Y cuando me dieron la noticia en el hotel, dije yo, ¿y ahora qué? Que no voy a escribirle a nadie. ¿Cómo hablo con la gente? ¿Cómo me comunico? Pero cuando hablamos con un chino y le hablamos de lo que está pasando en Corea del Norte, dice el chino, ¿en Corea del Norte está pasando algo? Oye, pero si los coreanos le van a caer encima y lo van a matar aquí a todos ustedes y no se dan ni cuenta. Aquí no. Es que aquí no se permite hablar de esas cosas. Aquí en China la televisión solo nos pasa programas de comida, de show, de bailaditas, cosas bonitas que están ocurriendo. Y yo decía, ¿y los fans del Canal 10? Aquí en China, ¿qué harían de no ver sangre?
Porque hay gente que mira la noticia a la 1, la noticia a las 6, la noticia a las 11, que le arrancaron la cabeza, que se estrelló en la moto, que los sesos quedaron allá. Y un chino dice, no, aquí el gobierno, que es socialista, no permite que se vaya. En China todo es bonito. Y le hizo a los chinos su propio Facebook, su propio WhatsApp solo para los chinos. Ellos sí se escriben entre ellos los chinos. Ellos sí se mandan fotos entre ellos los chinos. Pero no salen fotos de China ni entran fotos de China. Y lo que entra, el gobierno dice que entra y el gobierno dice que sale. Dígale a su vecino, ¿qué estás viendo tú? Estás viendo desempleo, estás viendo dolor, estás viendo muerte, estás viendo lluvia, estás viendo tormenta. ¿De qué estás pendiente tú? ¿Sabe que han sacado una aplicación para temblores? Si no sabía y te le interesa, yo le doy el nombre de la aplicación para que cuando salga un temblor a usted el teléfono le haga ¡pip! Y usted mira donde hubo temblor. Pregúnteme, ¿apóstol, usted ya la tiene? No me interesa saber dónde está temblando ahora. No tengo interés. ¿Y no le da miedo que le caiga a la casa? Aunque sepa de dónde vienen los temblores, si me cae la casa, me va a caer la casa. Pero si vivo pendiente de los temblores, si vivo pendiente de la tormenta, si vivo pendiente del asesinato, si vivo pendiente de todo, no voy a tener paz para poder pensar en las cosas que me van a llevar a algo. Entonces tengo que cuidar mi oído o cuidar mis ojos. ¿Qué tú ves? ¿Qué estás viendo? Diga a su vecino, ¿qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? ¿Qué estás viendo? Y algo tremendo que debemos de entender es que yo no te quiero hablar de la provisión de la que nos han predicado, en donde el hombre que no lleva solo dinero a su casa, sino que quiero decirte esta tarde de que aquí habemos muchos que somos responsables de nuestra familia. ¿Cuántos saben que son responsables por su familia? Bueno, solo como 3, los otros no saben por nada. Pero déjeme recordarle algo interesante. Cuando usted se presente delante de Dios, delante de su trono, ¿de qué crees vos que te va a preguntar Dios? ¿Cuántos reales tiene en el banco? ¿Cuántas empresas levantaste? ¿Que si tiene gordo el niño o gordita la niña? Déjeme decirle, cuando usted se presente delante de Dios, Dios le va a preguntar, ¿y tu familia? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu casa? ¿Qué hiciste? Y te va a decir, ¿sabes tú que eres responsable por tu familia? ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir si Dios te pregunta? Hijo, ¿sabes que tú eres responsable de tu familia? ¿Qué le vas a decir? Oye, no le vas a decir nada. Claro que no le dicen, sí, claro que yo sé. Claro, Señor, que yo sé. Excelente. Ahora sí, vamos a la materia. Oigan bien, necesitamos en esta vida aprender valores y principios. Pero aprenderlos ¿para qué? ¿Para tener conocimiento? No. Necesitamos aprender valores y principios para heredarlos a nuestras generaciones. Yo debo aprender un principio. El principio, a ver, un principio. ¿Qué principio? Dime un principio. ¿Ah? La honra. Dios está interesado que yo aprenda el principio de la honra no para que sea un hombre de honra. La intención principal de Dios es que yo aprenda el principio de la honra
para que yo les enseñe y les herede el principio de la honra. ¿A quién? ¿A mi vecino? ¿A mi compañero de trabajo? No, a mis hijos. El plan de Dios es que nosotros aprendamos mucho, pero el plan completo de Dios es que lo aprendamos y que se lo pasemos a nuestras generaciones. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, que era la tierra de abundancia, luego de siglos de esclavitud, Josué fue el primero que les habló al pueblo acerca de la gloriosa bendición generacional. ¿Cuántos saben la historia de Josué? Fue uno de los momentos más emocionantes en la vida de Josué. Se gozó de saber que las cosas que Dios quería hacer era que quería entregar una tierra, pero que esa tierra pasara a los hijos y pasara a los hijos de los hijos. Porque así como es tan hermoso ver familias bendecidas, es triste ver familias que están pasando una crisis, que están pasando una dificultad, que están viviendo un problema. Es triste saber que un hijo, que un nieto, que un bisnieto está llevándola muy mal. ¿Cuál fue la vida de Josué? Josué creció a la sombra de Moisés. O sea que él caminaba junto a Moisés, fue el servidor número uno. Él fue uno de los espías enviados a recorrer la tierra y trajeron un informe. Y Moisés los mandó ¿a cuántos? ¿A cuántos mandó? 12. Mandó a 12 a espiar la tierra. Y el informe de esos 12 fue que Dios dieron un informe, 10 dieron un informe y 2 dieron otro informe. ¿Fueron al mismo lugar o no fueron al mismo lugar? ¿Vieron lo mismo o no vieron lo mismo? No vieron lo mismo. Según el informe no vieron lo mismo. Usted estaba tranquilo sentado. Aparece uno de los 10 benditos que me han dado. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Vení, este es uno de los 10 que mandé. ¿Qué viste? Pues vi gigantes, mucho más grandes que nosotros, y son fuertes, y no creo que podamos con ellos. Josué. Oye, qué terrible experiencia. Ya me contaron lo que hay ahí, pero tú has caminado conmigo. Quisiera escucharlo de tu boca. Realmente sí es la tierra donde fluye leche y miel, pero creo que Jehová está con nosotros y podemos vencer a todo aquel que está en esa tierra y poseerla. Los dos personajes fueron al mismo lugar, pero uno vio una cosa y el otro vio otra cosa. Todos los que estamos aquí vivimos en el mismo León, en la misma ciudad, tenemos el mismo alcalde, están las mismas empresas, las mismas universidades, pero unos están viendo una cosa y otros. Entonces, cuando mis hijos ministeriales pasan por la oficina, me cuentan como 20 historias, ninguno tiene la misma historia, porque todos están hablando de lo que están viendo. Está dura la calle,
Y otro llega, la estoy haciendo, me está yendo bien. Estoy ahorrando, le debo a todo el mundo. No estamos en el mismo lugar. Y no es la misma ciudad. Y no es cierto que unos tienen más suerte que otros. Es simplemente que unos están haciendo cosas que otros no están haciendo. Vamos, la gente aquí se come, ¿no? Es el mismo país. Porque mientras otros en este país están viviendo en la abundancia, porque tú quieres salir disparado para cortar plátanos a Costa Rica. Porque tú no estás haciendo ni estás viendo lo que otro está haciendo y lo que otro está viendo. Mientras tú dices, yo no quiero ni 10 pesos prestados porque los puedo perder y ganar una deuda, otro dice, necesito 500 pesos prestados porque con los 500 voy a producir 5,000. El problema no es la ciudad, ni es la circunstancia. El problema es lo que oyes. Siempre le digo a su hermano que está en la vida, ¿qué está viendo, brother? ¿Estás viendo que el negocio va mal? ¿O estás viendo que el negocio va a mejorar en estos días? ¿O estás viendo lo que vas a vender el próximo mes? ¿O estás viendo cuántos clientes tendrás el próximo año? No sé qué estás viendo. Eso va a depender de tu estado de ánimo. Sigamos. Llegaron. Pero además de recorrer la tierra, Josué vivió todo el proceso con el pueblo en el desierto. Al final entraron en la tierra de la promesa y Josué tuvo el privilegio de repartirla. Entonces les dijo Josué que escogieran a quién servir, si a Jehová o a otros dioses. Vamos a leer la palabra. Josué capítulo 24, versículo 14 al 16. Josué 24, 14 al 16. Josué 24, del 14 al 16. Poneme ahí, por favor. Lean, por favor, para no gastarme la... ...15... ve al 16... 15... aleluya. Sigamos. Y ese es interesante. Después que vieron que salió agua de la peña, ¿qué más vieron? Caer maná del cielo. ¿Qué más? ¿Ah? Ajá, ¿qué más? Que le crecieran la ropa y la calzada. Uno diría, ¿en qué está pensando Josué? Por supuesto, si vieron salir agua de la peña, si vieron caer maná del cielo, ¿a quién van a servir esa gente? ¿A Jehová o a otros dioses? A Jehová. Pero déjeme decirle que no siempre es así. ¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Por qué comes? Por Dios.
¿Por qué tú tenés trabajo? Por Dios. ¿Por qué tenés una familia? Por Dios. Por conclusión yo saco que entonces vos, ¿a quién vas a servir? A mi Dios. Pero no es así. Seguro que todos los que están sentados aquí, también lo que dijo Martín, ¿están de acuerdo con eso? No, sin embargo, la gente no decide eso. Va a la iglesia cuando quiere, a la hora que quiere, hace las cosas como quiere, y aunque Dios le dio todo, y se supone que como Dios lo dio, pues vamos a agradecerle a ese Dios. No, yo tengo cosas más importantes que hacer que eso. Dice, si hubiera quedado el apóstol en Japón, ya vi cara como que si hubiera quedado en Japón, ¿qué vino a hacer? Se supone que nuestro Dios nos suple de todo. Y se supone que deberíamos de vivir agradecidos con Dios, sirviendo a Dios, escuchando su palabra, bendiciendo su nombre. Pero muchos estamos afanados y preocupados con las bendiciones que Dios nos dio. Ya ahora Dios me dio un trabajo, ya no tengo tiempo para ir a servir a Dios. Ahora ya Dios me dio una tremenda bendición. Ahora ya tengo reales, tengo que cuidar los reales que Dios me dio. Ahora ya tengo, y la gente se supone, Josué les dice. Pero Josué entiende algo bien importante, algo clave en este asunto, que Josué no puede ser responsable por el resto de la gente que está con él. Y Josué, entendido de eso, Sandra, le dice al Señor, de lo que yo sí sé que tú me has hecho responsable, ¿es de qué? Es de mi familia. Y por tanto, yo que sé que soy responsable por mi familia, lo único que te puedo prometer es esto: yo y mi casa decidimos servirte a ti, aunque esto no esté dispuesto a hacer. En otras palabras, tú no puedes hacer nada por otros, pero no puedes decirle a Dios que tú no haces las cosas con tu familia y lavarte las manos diciendo mi familia no quiere, diciendo mi familia no le interesa. A la nación no le podía imponer nada, pero en su casa, con quienes llevaban su sangre, sí podía imponerse. Y él, entendido de eso, dijo: yo me hago responsable de que mi familia entienda lo que yo entendí. Pero nosotros los padres somos permisivos en el hogar. Decime, dame un ejemplo. Dame un ejemplo. No, decime, dame un ejemplo. Ok, te voy a dar un ejemplo. Hermano, ¿y por qué sus hijos no vienen a la iglesia? Les digo, y les digo, y les vuelvo a decir, y les vuelvo a decir, pero Dios no quiere, y yo no los voy a obligar. ¿Por qué los obliga a ir a la escuela? Quiero cambiar el tema. ¿Por qué no negocias que vayan a la escuela o a la universidad? ¿Por qué cuando tu hijito te dice, yo no quiero ir a la escuela? Está bien, no estudies. Usted se va a la escuela porque yo digo, ¿te pasa? ¿La escuela estudia? ¿Por qué tu hijito va a la escuela? Pregúntale mañana, lunes, ¿quieres ir a la escuela? ¿Y qué te va a contestar? Y entonces, ¿por qué tú no le dices, como no quiere ir a la escuela, no vaya? Pero cuando le dices que no quiere ir a la iglesia, ¿por qué lo deja en la casa? Te voy a decir una cosa. Antes que ellos den cuenta delante de Dios, Dios te va a pedir primero cuentas a ti. Dios te va a pedir cuentas a ti. Y no se va a valer decirle, no quisieron. Tú eres responsable. ¿Está fuerte la cosa? ¿O no está fuerte? Ah, sí, de verdad. Pues yo quería decir, no, síganle. O sea que para nosotros es más importante el sistema de Adán, el sistema del mundo, que el sistema del reino de Dios.
que funciona por fe. Mire, yo he estado, hay veces bien desanimado. Y digo, hoy estaba diciendo eso, ¿no?, en la madrugada. Ay, pues, ni les interesa lo de Dios. Ya aquí desvelado, preparándome, que el Señor me ilumine para irles a hablar a la gente, y a la gente ni le importa. Y cuando llegué a este punto, el Señor me lo puso a mí en mi corazón. Hijo, de lo único que eres responsable, de tu familia. No te desanimes. Tú síguele dando y dando y dando. Ellos entregarán sus cuentas. Y entonces ya le dio venir a la iglesia porque ya no quería ir a la iglesia. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios cuando Josué murió? Vos no hables nada, que vos tuviste. Ahora te me dices genio. Vos solo en la tarde de domingo te me volvés genio, en la mañana no hablas nada. ¿Ah? Se fueron detrás de otros dioses. Y cuando Josué estuvo, servían a Jehová con todo su corazón. Esta fue la parte triste de la historia. Y el gran reto que cada uno de nosotros tenemos en esta vida no es que nosotros y nuestra casa sirva a Dios mientras estemos vivos. El gran secreto de todo este asunto está en tener la habilidad y la capacidad y la sabiduría para que cuando nos vayamos, Martín, los que quedan sigan adorando al Dios que nosotros, sus padres, adoramos. Lo que te estoy diciendo es muy fuerte, muy fuerte. No se trata de mí. No se trata de ti que estás sentado ahí. Se trata de hacer y lograr que tus generaciones, tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, aunque tú no estés, ellos sigan adorando al Señor. Cuando el pueblo de Israel, Josué murió, entonces se levantó una tercera generación que no vio cerca de los milagros y se apartaron del Señor. Los padres no supieron transmitir a sus hijos lo correcto. Algunos dirían que Josué falló, pero también las familias. Ahora, ¿quién educa a tus hijos? Pregúntale a tu vecino, ¿quién educa a tus hijos? ¿El pastor de la iglesia o tú? ¿Quién? ¿El pastor de tu iglesia o tú? Se supone que tú. Ay, pastor, si usted supiera, le oro al Señor para traérselo aquí y que usted platique con él una hora. No, el pastor de la iglesia no educa a tus hijos. Y menos en una hora. Diga, yo soy responsable por mi familia. Amado hermano, Jueces capítulo 2, versículo 6 al 11, por favor. Jueces capítulo 2, versículo 6 al 11. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Seguimos. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron, todas las grandes obras que Jehová había hecho y que él había hecho por Israel no las vieron, la nueva generación. Seguimos. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años,
9, y lo sepultaron en su heredad, en el norte del monte, 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. El 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron los Baales. No prosperó. No pudo heredar Josué lo que él había recibido de parte de Dios. Hermano, ¿cuál es el asunto? No se te vaya a ocurrir que cuando termine la actividad vengas acá o me alcances en el pasillo o llegues a la oficina a comprometerte y decirme: mire, pastor, me comprometo con usted por mis pantalones que a partir del próximo domingo aquí le traigo a toda mi tropa. ¿Sabe por qué no? Porque el problema es que tú no puedes traer a tu tropa a la iglesia y no te están siguiendo en la iglesia porque tú no los estás inspirando. No está pasando nada extraordinario en tu vida que los invite a ellos a seguir tus pasos para ir donde está yendo, porque donde está yendo no está pasando nada, ni provocando nada. Debe ser inspiracional. Déjenme contarles de China y Japón. Los japoneses son educados por inspiración. Déjenme platicarle esta parte. El japonés, desde que nace, es formado de tal manera que aprende, por ejemplo, respeto, orden, integridad. Ellos no es que buscaron ser íntegros, ellos se hicieron íntegros porque lo formaron así. Entonces usted ve la multitud de japoneses, 136 millones de japoneses viviendo en un territorio más pequeño que nuestro país, donde solo somos 6. Pero cuando usted va caminando y se suben a la escalera eléctrica, usted mira que los japoneses todos se ponen en fila de este lado. Todos. Si alguien quiere ir más rápido, puede pasar por la escalera al lado de ellos y le dice molesta. Son empinados. Usted va al Japón, en Tokio, y si usted anda de blue jean, te queda viendo raro. Porque el japonés y la japonesita caminan con camisa de vestir manga larga, con pantaloncitos de tela, zapatitos caros, faja cara y reloj caro, con tipo Chanel y eso. Las muchachitas, que por supuesto todas son delgaditas, y los hombres son bien delgaditos también porque comen de una manera diferente, todos son una modelo, y usted que se encuentra, todos parecen espectaculares y todos son puro glamour y pura cosa. Ellos son inspirados. El problema es que el chino no es inspirado. En China, si usted no sabe, matan, fusilan a 300,000 chinos por año. En China no puede robar, porque el que roba lo mandan a fusilar. El que golpea y deja mal muerto a alguien lo mandan a fusilar. Entonces, en Japón es el segundo país con más baja tasa de homicidio. No matan porque el japonés entiende que no debe matar, pero el chino no mata porque si mata, lo mata. Y nosotros, el Dios que servimos es inspiracional. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días en esta tierra. Dios nos inspira, pero nosotros somos como el chino. Traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, y se abrirán las ventanas de los cielos, y
Pero cuando se nos van los reales, perdemos el trabajo, no agarramos nada, etcétera, etcétera. Señor, o sea, con una pistola somos claros para eso. Nos tiene que pasar una tragedia para que actuemos. Tenemos que estar en una dificultad severa para poder reaccionar. O sea, necesitamos una pistola para aprender. Cuando Dios no tiene pistola, Él tiene su palabra, y lo que Él busca es inspirarnos por su palabra a vivir una vida que Él espera para sus hijos. Ahora, solo aquí tenemos problemas con la bendita abundancia. Pero al chino se le enseña desde que nace que hay tres grandes cosas que se deben de alcanzar en la vida. Primero, la longevidad. El chino quiere ser eterno. Hacen cualquier cosa para ser inmortales. Lo primero que el chino dice es: nacimos para no morir. Segundo, para tener. Tercero, todo lo resume en una frase: para ser felices. El japonés vive también para ser feliz. Toda esa gente cree que ellos nacieron para vivir feliz en esta tierra, para ser abundante, para vivir muchos años y para ser gente exitosa. El problema que nosotros tenemos es que le hablamos a alguien de éxito, le hablamos a alguien de abundancia, le hablamos de esto y se ofende. Yo quiero que me hablen de Cristo. En esta iglesia solo me hablan de prosperidad. En esta iglesia solo me hablan de éxito. En esta iglesia solo me hablan de cosas bonitas. Y yo estoy viviendo cosas feas. Yo quiero ir a una iglesia donde me digan que hay un Dios todopoderoso que cambia las cosas feas por cosas bonitas. No. Qué lindo fuera que a nuestros hijos desde que nacen les inculcáramos: fuiste traído a esta tierra y confiado en nuestra familia, mi pequeñito, porque fuiste establecido para ser siempre cabeza, para no ser cola, para estar siempre arriba, no para estar abajo, para ir siempre adelante, nunca atrás, para ser abundante y no ser escaso. Y cuando le pregunten al niño: ¿y tú para qué naciste? Para ser cabeza, no para ser cola, para ser abundante, no para ser escaso. Y cuando tenga 15 años, para ser cabeza, no para ser cola. Y pueda entender que fue puesto en esta tierra para vivir una vida de felicidad. Pero qué triste que le preguntamos a la gente de 30 años: ¿y tú para qué naciste? Yo no sé, porque para la vida que llevo, pues aquí sea. ¡Aleluya! ¿Será tan difícil pegarte en el corazón el motivo por el cual Dios te puso en esta tierra? ¿Será posible que no te ofendas cuando te dicen que la verdad que lo que Dios quiere es que no tomes prestado, sino que tengas hasta para prestar tú? ¿Por qué será que eso te hiere si esa es la verdad de Dios? Déjeme decirle otra cosa. ¿Cuántos hemos oído hablar de Adán y Eva? 5. Bueno, Adán y Eva, ¿verdad?, fue el primer hombre y la primera mujer que Dios creó. ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? ¿Ah? 2, 3, parece que estamos en una. Pero nació, ¿quiénes fueron los dos primeros? ¿Y Caín y Abel reflejaron el Dios de Adán? ¿Sí o no? ¿No? Caín mató a Abel, o Abel mató a Caín. Okay. Caín mató a Abel. Muy bien, muchachos, muy bien. Caín mató a Abel. O sea que Caín no conoció a Dios, ni sirvió a Dios, tampoco a Dios. ¿Ok? ¿Sí entiende usted que no tuviera la oportunidad de servir a Dios? ¿Y luego nació quién?
nació Seth. Y Seth conoció a Dios. Tampoco conoció a Dios. Pero cuando nació Enos, en Enos es el primero que empieza a vivir una vida de servicio en el Señor. Déjeme decirle que mi tatarabuelo, que yo no me acuerdo ni mi papá creo que se acuerde quién fue mi tatarabuelo, usted sí, no sé si mi papá se acuerda quién fue su bisabuelo, pero mi tatarabuelo, que ni lo recuerdo, no abrió brecha en el cristianismo. No sé qué hacía mi tatarabuelo. Mi bisabuelo, pues no sé qué hacía tampoco, pero sí me acuerdo de mi abuelo Carlos Palma. Mi abuelo Carlos Palma fue un músico. Mi papá fue músico. Y yo quería ser músico. Y a mi papá lo conocía en el mundo de la música como el rey. Y cuando yo llegaba con mi papá a algunos ensayos del grupo, pues me decían a mí, el reycito. Hey, reycito, sentate por allá, yo era un niño. El reycito. Pero hace casi 25 años el Señor entró en mi familia y en mi generación y me usó a mí. Y cuando van pasando los años, ya no seremos nosotros conocidos como la familia de los músicos, sino que se da vida a una nueva generación. Entonces es tremendo cuando yo escucho decir a Alejandro, mi hijo, decir, papi, cuando yo sea grande voy a comprar un edificio de 2 plantas. Como vas a estar viejito, te voy a dejar en el primer piso a ti predicando. Y yo me voy a ir con mi iglesia al 2.º piso. Y como yo voy a tener más gente que tú, te voy a apretar gente porque no estés tan solo más. Pero dice también mi sobrina, ¿y tú qué quieres ser? Pastora, mi tío. Bienaventurado todo aquel que está en esta reunión que Dios usó para que Jesús se vuelva el centro de tu familia. Amén. ¿Usted entiende? Esto es más simplemente que venir a la iglesia. Si eres la persona por quien Dios vuelve a ser el centro de tu casa, yo declaro que tus generaciones serán benditas. No tengo duda de ello. No tengo duda de ello. Segunda de Timoteo 15:8. Mire qué hermosa la palabra. Segunda de Timoteo 5. No, y segunda de Timoteo 1, versículo 5 al 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5 al 8. Trayendo a la memoria, le dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién, en tu abuela, y luego en tu madre, y luego estoy seguro que en ti también. Este es el plan maravilloso de Dios, que hoy es en ti, mañana será en tus hijos, después en tus nietos y después en tus bisnietos, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios generacional. Nunca fue el plan de Dios que le abriera tu corazón a Él. El plan de Dios, Martín, es que a través de ti Él puede alcanzar a tus hijos y puede alcanzar a tus nietos y puede alcanzar a tus bisnietos, y que si les enseñas bien
entonces tus hijos también a sus bisnietos. Y si le enseñan bien, también tus nietos a sus bisnietos. Porque el Dios que nosotros servimos, el verdadero éxito de Dios, no es que si yo me convertí a Él, no es que si yo soy bendecido por Él. El propósito de Dios es bendecirme a mí y a toda mi casa y a todas mis generaciones. O sea, el plan de Dios es más grande que simplemente venir a una reunión como esta. Más grande. Pablo le decía a Timoteo que en él había una fe no fingida. Le habló sobre 3 generaciones, además de pedirle que no se dejara invadir por un espíritu de temor. Amado hermano, Dios es un Dios generacional. El interés de Dios cuando nos bendice es alcanzar ¿cuántas generaciones? 4 generaciones. Bendecir hasta la 4ª generación. El verdadero plan de Dios es bendecir hasta la 4ª generación. Y sabemos que hay bendiciones y maldiciones generacionales. Pero Dios quiere que nuestras generaciones sean bendecidas. Déjenme terminar aquí. Este es el secreto más grande y más hermoso que yo pude descubrir esta madrugada. Hebreos capítulo 7, versículos 6 al 10. Déjenme compartirse. Hebreos 7, del 6 al 10. Dice esta palabra lo siguiente, y es poderoso. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Seguimos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Déjeme decirle antes de leer los otros versículos. Lo que está diciendo el libro de los Hebreos es que cuando nosotros hacemos algo por Dios y para Dios, lo que nosotros hacemos implica bendecir también a los que están tras nosotros. Seguimos al 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos sobre mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. 9. Y por decirlo así, o sea, para que lo puedan entender, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Déjeme explicarle algo que es tremendo. Cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, ¿existía Leví? ¿Existía Leví? ¿Por qué? ¿Ah? Porque Leví era el hijo de Jacob, bisnieto de Abraham. Leví era bisnieto de Abraham, o sea, que no existía. Y lo que está diciendo la palabra es que cuando Abraham ya hacía eso, generaciones que ni siquiera Abraham conocía estaban siendo bendecidos a causa de lo que su padre y su abuelo y su tataranieto o su tatarabuelo o su bisabuelo estaba haciendo. Mire, usted no está entendiendo lo que le quiero decir.
Pero cuando a mí me llega a este punto, que lo he defendido a capa y espada, yo le digo gloria al Señor. Porque todo lo que yo he hecho en 25 años, cada vez que fui al altar para ofrendar, cada vez que fui y entregué mi diezmo a mi padre en el ministerio, cada vez que te serví a ti, cada vez que ayudé a alguien, ¿sabe qué? Tataranietos y bisnietos que ni siquiera conozco ya están siendo bendecidos porque son semillas en mí. Porque mis hijos estaban en mí o no estaban en mí cuando yo nací. Eran semillas en mí. Me casé con una mujer, vino el proceso legal y surgieron y esas semillas se volvieron muchachos. Pero esos hijos, ese Eugenio, ese Martín y esa Belén, tienen semillas tuyas y semillas de su madre. Pero ellos, hay semillas de los hijos que Dios le va a permitir vivir, que ya están en ellos. De tal manera que el día que Belén venga a cantarle a Dios y el día que Eugenio toque la batería, esos bisnietos y tataranietos y las generaciones que están en ellos ya están sirviendo a Dios sin nacer y sin vivir y sin existir. Y a causa de lo que estás haciendo, ellos ya están creciendo en bendición. No lo miro muy convencido de lo que estoy diciendo. Pero me vine a mi historia y me vine a mi vida. Y recuerdo un hijo, mi primer hijo, que cuando estaba en secundaria, yo le decía que fuera doctor. Su gran preocupación era: papá, ¿y si cuando me gradué de doctor no hay trabajo? Ay, Dios mío, no ha salido de la secundaria y está preocupado de dejar que las cosas caminen, hombre. No, papá, pero la situación, ¿cómo va a ser eso el temor? Oye, ese doctor es médico en el hospital de Jinotega, trabaja en la clínica provisional y ya tiene su propia clínica. El otro trabaja en un gran puesto en Managua, está abriendo su segunda farmacia en el país. La otra, que en otras palabras solamente venía y se quejaba de todo: es que a mí me va mal, te va a ir bien. ¿Cuántas veces me escribí en el teléfono? No te preocupes, todo lo que tu padre ha hecho ya. Bueno, a mí nací para que me fuera mal. Y me dijo: papá, voy a abrir una farmacia. ¿Y a dónde? Ahí en la calle de la casa. Pero si ahí hay una farmacia reconocida y grande, no vas a vender absolutamente nada ahí. No, papi, pero ahí no tengo que hacer, no tengo para alquilar, voy a ver cómo me va. Pues te tiene que ir bien, vas a ir bien. Y cuando hablé con ella, hace unos días: ¿cómo te va? Papá, estoy vendiendo un montón, papá, me está yendo bien, me está yendo. Yo digo: bendito sea. Porque aunque no lo puedas entender, Dios hará memoria y está comprometido con su palabra. Y ellos fueron semillas en mí. Tus hijos son semillas que salieron de ti. Y la semilla que está en ti está en ellos. Y va a viajar de generación en generación. Por eso la palabra dice: cuando hagas algo por alguien, hazlo como para el Señor. Hay una promesa. Hay una promesa que tenemos que entender. Y es que hoy tu hijo no está aquí. Hoy tu hija no está aquí. Hoy tus nietos no están aquí. Pero ya no se trata de ellos, se trata de ti. Tú tienes que hacer y pelear la buena batalla. Porque yo conozco una mujer que parecía una loca en Miami,
que los hijos llegaban de la discoteca a las 5 de la mañana y se iban a trabajar a las 6, y cuando se iban decían: mis profetas, mi pastora, los hijos de Dios, los que servirán a Dios, y parecía una mujer loca. Y hoy su hija es una pastora, hoy su hijo se congrega en una iglesia, hoy la vida de ellos cambió porque había algo que esa mujer estaba peleando en ese lugar. Porque un día escuché al profeta Radamés Peterson, que dijo en el micrófono: yo soy el resultado de una mujer de oración. Mi madre, que mientras yo vendía droga y era un narcotraficante en Panamá, esa mujer por años dobló rodillas y oró por mí, y ella fue la que provocó que yo hoy sea un predicador de naciones. Y entendí que es una bendición servir y hacer las cosas para Dios, porque las cosas que no estás haciendo no solamente te están perjudicando a ti, ya estás perjudicando a tus generaciones que van a nacer. Mientras sigas con esas locuritas raras, es que no lo entiendo, es que cuando lo sienta, ya hay generaciones que con esa actitud vas a estar satanando su distancia. Déjenme terminar. Avance, ¿quién es Hansen? Avance. Déjenme terminar. Déjenme terminar aquí. Pasé una madrugada impactada en el Señor, con ganas de echarle más ganas, porque hay una cuarta generación que no conozco, y hay una quinta y una sexta, y aquí hay un papá, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, un abuelo, que entendió algo. Si Cristo no ha venido en los próximos 100 años, este que está aquí, por algo que es como una magia maravillosa, su bendita palabra y su forma de amar a la humanidad, ya está bendiciendo a los lindos del año 2050, y a los lindos del año 2100, y a los lindos de la generación hasta que Cristo venga a esta tierra. Entender eso no tiene precio. Entender eso no te permite vivir a tu manera, te hace disfrutar vivir a la manera como Dios dice que tenemos que vivir. No conocerán al abuelo del 2020, pero donde me encuentre ese día, sabré que la bendición de mi familia y mi casa empezó en mí. No por ser buen hombre, ni por ser especial, sino porque un día Dios me dio la oportunidad de entender su palabra. La palabra dice que aquel que no es capaz de proveer para su familia y para los suyos, ¿de qué cristianismo habla? Pero no solamente se trata de proveer arroz, frijoles, ropa y calzado y educación. Se trata que la responsabilidad es proveer espiritual y emocionalmente a nuestros hijos. Somos responsables por eso. Tenemos que proveer nuestra casa. No solamente en el área de la comida. Hay gente que dice: ay, en mi casa no falta nada.
Yo llevo el dinero a mi casa, llevo arroz, frijoles, vamos a comer, llevo calzado y lo llevo a pasear. Dios no habla solamente de esa provisión. Somos responsables delante de Dios de nutrir espiritual y emocionalmente a nuestra familia y a nuestros hijos. ¿Sabe usted que el japonés, la religión principal no es el budismo, sino el sintoísmo? ¿Y qué es el sintoísmo? Adoran la piedra, los árboles, al mar, a todo lo que se mueve, porque dicen que todo eso fue criado en un ambiente para que tengamos un ambiente espectacular, y ellos aman todo lo que crea un ambiente. Ellos no tienen un Dios. Nada es perfecto en esta vida, pero déjame contarte que el metro cuadrado en Tokio cuesta $20,000. De tal manera que si tú quieres comprar un pedazo de tierra para hacer tu casita de 10 por 20, vas a necesitar $4 millones para tener un terreno de 10 por 20. El 60% de los japoneses no tienen casa propia y rentan. Pero para poder rentar una propiedad, debes entregar el depósito que contenga el valor de 6 meses de alquiler, y no te van a devolver ni un peso. Además de eso, debes de pagar y hacer un depósito como una fianza por los probables daños que pueden provocar en la propiedad. Y el día que tú te vas, no te devuelven los 6 meses y no te devuelven tampoco la fianza. Pero también te quiero decir que en Japón no existen los casinos. Iba pasando en el autobús y vi un hipódromo y le pregunté al guía y le dije: oye, ¿ahí hacen carreras de caballo? Sí, se hacen, pero aquí nadie apuesta en este país. Hay competencias de caballo y pelean por ganar el primer lugar, el segundo lugar, el abrazo de la gente. Fuiste el campeón, ganaste. Nadie apuesta, nadie hace las cosas por dinero. No existen casinos pensando entrar con $100 y en una buena noche salir con 50,000. Hay casinos por todos los rincones de Tokio para ir a jugar a las maquinitas, el videojuego, y pasarse divirtiendo y pasándosela bien. Bien, amigo, no enseñan a tener dinero fácil. Solo enseñan que si quieres tener algo en la vida que tenga valor, hay que trabajar bien duro. Lo que le voy a decir parece increíble. Nada es perfecto. El Japón es uno de los países donde la tasa de suicidio del mundo es una de las más altas. Aproximadamente 30,000 japoneses al año se suicidan. Eso significa 83 japoneses por día. Según me dijeron, son muy pocas las empresas y los lugares de trabajo donde no hay un amigo, un papá o una mamá que no se haya quitado la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha presión para ser exitoso. Y hay tanto trabajo y tanto que esforzarse que los ataca un espíritu de depresión. Pregúnteme: pastor, ¿y hay mendigos? Sí, hay mendigos. Póngase de pie. ¿Sabe quiénes son los mendigos? En el código de honor japonés,
que no tienen el Dios que nosotros tenemos. Oiga bien lo que le voy a decir, no se distraigan. En el código de honor japonés, que no tienen este Dios ni esta palabra, cuando a un hombre lo corren de su trabajo, Sandra, o pierde su empresa, nunca más regresa a casa. Porque el japonés creció y le enseñaron que ese hombre japonés nació para proveer su casa, para ser responsable, para que su mujer y sus hijos vivan bien. Cuando él pierde su trabajo, pierde su empresa, él piensa que es mejor morir. No regresa a casa, desaparece y se queda viviendo en las calles porque no tiene los pantalones para decirle a esa mujer: viviremos una temporada más, no tengo trabajo, la situación está difícil. Ese hombre que no tiene esta palabra entiende que estar al frente de tu familia y no hacerlo vivir bien, ¿de qué cristianismo me hablas? Una de las maneras y una de las formas como se suicidaban era lanzándose en los trenes. Entonces el gobierno decidió algo e hizo un decreto: hombre que se tira a los trenes y causa daño por su suicidio, su familia pagará todo lo que fue afectado. Y el japonés decidió no volverse a lanzar los trenes porque no tiene la capacidad de quitarse la vida y dejar su casa en desgracia. Me dijo el apóstol: hijo, ellos solo tienen los principios y son la tercera economía del mundo. Y me dijo mi apóstol: ¿qué pasa con nosotros? Que nos enseñan los principios y tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos un Dios que resucitó con poder y con gloria y nos está yendo tan, pero tan mal. Amado hermano, dígale a su hermano que tiene al lado: hay que cambiar el cassette. Cambia tu casa. No estás entendiendo la verdad de la palabra. Por eso estamos viviendo tan mal. Porque estamos oyendo, pero no estamos entendiendo. Tenemos un Dios que nos proveyó la vida, que nos proveyó una familia, que nos proveyó oportunidades y que nos proveyó su palabra. ¿Para qué todo eso? Para vivir happy, happy, happy y nos vaya tan bien. ¿Por qué no nos está funcionando? Porque no lo estamos aceptando. Algunos con esta actitud: yo creo que nací para sufrir, yo nací para que me fuera mal, a mí nada me funciona. El día que entiendes que todo te debe de funcionar, te va a funcionar, te va a funcionar. No naciste para ser un fracaso, no naciste para vivir mal, naciste
para hacer la evidencia de la gloria de Dios en esta tierra. Y eso no lo podemos olvidar, ni lo podemos olvidar. Por eso yo quiero que usted levante